¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy sí vamos a hablar de psicoanálisis. Miren el tema que tengo hoy día pensado descubrir con esta colega, con Nicole Baridón, que es de Uruguay. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Uruguay. Y vamos a conversar de qué? El psicoanálisis frente al mundo digital. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan Carlos, bueno, un placer estar aquí hablando de este tema tan actual y tan interesante y bueno, y darle este enfoque desde el psicoanálisis me parece exquisito, así que más que Sí, feliz de estar Nicole, acá. te cuento un poco acá, los peruanos, no en su mayoría, aunque me van a odiar un Ujú, poquito por lo que voy a decir, no todos están tan informados del psicoanálisis. Y hay una expresión ok. que usamos los psicoanalistas que la gente confunde, que es la expresión de sujeto, y se suele asociar a sinónimo de persona, porque así la gramática lo plantea, pero creo que en psicoanálisis es Ujú. distinto, ¿no? ¿Nos puedes ayudar a esclarecer este concepto? Exacto. Bueno, desde el psicoanálisis, el sujeto psicoanalítico, ¿no? Es un sujeto un poco más complejo, podría decirlo, ¿no? Que pensar en solo la persona, ¿no? Podemos hablar de este sujeto del inconsciente, ¿no? Un sujeto que está dividido por una falta, también lo podemos pensar como efecto del lenguaje, ¿no? Eh, y que me parece muy interesante pensar este sujeto, ¿no? Con su complejidad y también con todos los espacios que puede habitar. ¿Qué pasa con este sujeto en la era digital, ¿no? Y puntualizo esto de que es un sujeto dividido y que hay una falta que nos constituye, ¿no? Los analistas abordamos bastante esta idea, Ujú. porque creo que a veces podemos pensar, bueno, si este sujeto en la era digital se transforma o es diferente o cómo se ve afectado, ¿no? Y yo creo que el sujeto sigue siendo este sujeto, ¿no? Dividido, efecto del lenguaje, pero sí hay una transformación en el modo en que este sujeto se representa y también se vincula, ¿no? Y ahí creo que está lo interesante de pensarlo en la era digital, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco el discurso de lo digital quiere borrar esta falta que nos constituye, Mm. ¿no? Busca ilusoriamente, digamos, como eludir eso que los analistas llamamos la castración, ¿no? Que bueno, no somos un ser sobrepoderoso, que tenemos muy claro todo, ¿no? Sino que somos un sujeto en falta. Y ahí es muy interesante esto, por ejemplo, lo pienso, podemos pensar este sujeto, ¿no? Barrado, digamos, en falta, y se corre a esta idea de usuario. Y ahí es donde creo que hay cosas interesantes para pensar, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese sujeto solamente habita el lugar de usuario? ¿Sí? Nicole, pero volviendo un poco al punto básico, porque me imagino que hay personas Sí. que tratar de descifrar un poco. Cuando dice sujeto dividido, que es lo sustancial de la palabra, del término sujeto, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué quiere decir dividido? Si nos puedes ayudar un poco a entender. Porque acuérdate que nuestro público no son psicoanalistas de orientación lacaniana, son colegas jóvenes que aún ni están familiarizados con esta jerga. Bien, Y no bien. te van a querer mucho cuando les hagas explotar su cabeza y decir, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando esta chica? Nicole. Bien, bien. Trato de ser un poco más explícita en eso. Para no, tampoco quiero, digamos, como simplificar los conceptos, pero bueno, esta idea de que no es un sujeto, ¿no? Dueño de sí mismo, podríamos decir, ¿no? Completo, ¿no? Esta idea de la completud, que de alguna manera, como decía, en la era digital eso se acrecienta mucho, ¿no? Podemos pensar en esto más del yo, de poder todo, de verlo todo, ¿no? Un poco más como esta idea de semidioses, ¿no? Que estamos ahí como completos. La Entonces, la omnisciencia, falta, omnipotencia. exacto, exactamente. Entonces, bueno, pensarnos como sujetos castrados en ese sentido, ¿no? Que tenemos una falta, que nos habita un inconsciente del cual hay cosas que se nos escapan, que no sabemos, ¿no? Que nos toma por Claro. sorpresa. Y que bueno, y que ahí quizás no me quiero meter en más conceptos, pero hay algo de la dimensión de lo deseante, ¿no? Que es
la idea un poco del psicoanálisis y del análisis propio, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta falta? Y que a veces cuando tratamos de evitarla, también evitamos ese lugar deseante del sujeto, ¿sí? Ahí hay como cierta pérdida también. Y tratando de colaborar contigo un poco, para el público que nos escucha, tal vez el aspecto de la limitación, la carencia, lo que flaquea a una persona y es tan difícil asumir. Cuando un profesor con mucho conocimiento de algo Ujú, llega a una comunidad y a pesar de su conocimiento no puede conectarse con la población, o un sacerdote brillante no puede generar mayores fieles, uno siempre se encuentra con una situación que lo supera. Esa división entre lo que yo creo que soy y lo que soy, esa ujú, división es propia, ¿no? Es un poco lo que Nicole intenta explicarnos y sobre todo lo importante es que no es fácil asimilarlo, ¿no? Entonces, un poco lo que tú decías, la era digital viene a un poco a maquillar, a cubrir, a tapar eso que cuesta trabajo. Nietzsche tenía una frase bien generosa, decía, ¿cuánta dosis de verdad estás dispuesto a asumir, ¿no? Pero ujú. bueno, Nicole, vamos a los nuevos síntomas. ¿Hay síntomas nuevos gracias a esta era digital, de la inteligencia artificial, de la virtualidad exacerbada? ¿Se puede decir? Bien, yo no me atrevería a decir que son nuevos en su totalidad, sino es que hay Mm, como una transformación de sus presentaciones, ¿no? mm, Por ejemplo, pensando en la clínica, en la propia experiencia, ¿no? Hoy día hay como, se acrecienta o se ve mucho esta idea de las compulsiones, por ejemplo, podemos pensar una compulsión a la conexión, pero también al consumo de esas conexiones. Está esta idea de la hiperproductividad, ¿no? Como que hay que ser productivos, ¿no? Y un mandato ahí bien interesante. También esto de la autoexposición, que quizás tiene que ver más con el mundo de las redes, ¿no? En donde todo se expone. Hay un borramiento, ahí podemos decir, entre el límite de lo público y lo privado, ¿no? correcto. Pero también, y acá me aparece muy interesante esto, también tenemos la otra cara, ¿no? Que es aquellos síntomas que tienen que ver más con la inhibición, ¿no? Con el retraimiento extremo. Eh, Me gusta pensar en los casos de los hikimori, ¿sí? Que es un fenómeno de Japón. Hikimori se les denomina a Cuéntanos. adolescentes o jóvenes adultos, ¿no? Que, digamos, toda su vida pasa a un formato virtual, digital, ¿no? Y lo interesante es que hoy día tenemos las condiciones para incluso poder vivir así, ¿no? Trabajar de manera virtual, estudiar de manera virtual, relacionarnos solo virtualmente. Incluso hay casos en donde ni siquiera tienen interacción con el delivery que les lleva la comida, ¿no? Se pide la comida, ¿no? Algo tan básico como el comer. También se puede, digamos, prescindir del otro, ¿no? Y bueno, y eso nos habla incluso, ¿no? De ahí de una dificultad muy radical con esto que tiene que ver con el lazo de lo social, que eso me parece bien Mm. interesante también, que es otra cara y hay una sintomatología respecto a eso, ¿no? Al aislamiento. Mira, Nicole, mira, qué interesante lo que dices, ¿no? Si lo podemos poner en términos muy sencillos, después de la pandemia, los chicos adolescentes, los que estaban ya en, digamos, entrando al mundo social, pues Ujú, obviamente tuvieron un paréntesis largo de 2 años, entre comillas, y lo que más allá de la ansiedad que se disparó y la depresión o los problemas de pareja, los psicólogos, educadores daban cuenta de que había inoperancia, una disminución radical de las habilidades sociales. Por supuesto, pues si estaban pegados a una pantalla a las 24 horas, imagínate. Claro, a razón de un suceso, pues Nicole, pero ahora tú no estás hablando de un suceso, ¿no? Sino de una continuidad, de un proceso que no se detiene. que no se detiene, exactamente. Y bueno, creo que con la pandemia sí, eso se agravó y creo que fue como una cachetada, ¿no? De muchas cosas que hizo ver, pero bueno, de cosas que también ya estaban y que todavía continúan más allá de la urgencia de la pandemia, ¿no? Y bueno, y esto es un caso, ¿no? Este aislamiento sigue continuando, sigue estando. Nosotros en la experiencia de las prácticas clínicas que se hacen desde facultad, eran los casos más frecuentes que aparecían, ¿no? De
de esta imposibilidad del lazo con el otro, de salir de esos lugares, ¿no? De estar tan pegados a las pantallas, sobre todo en las adolescencias, creo que es como esa fase más Así es. frágil, ¿no? Digamos, ahí hace mucho síntoma esto y es bien interesante ponerlo a pensar, preguntarnos cosas, también cómo abordarlo, que eso a veces puede ser difícil, ¿no? Ujú, Es bien interesante por ahí. Y bueno, otra cosa respecto a esto de los síntomas, que también en la propia experiencia aparece, es una frecuente fragilización y que está conectado con esto del aislamiento del cuerpo como soporte libidinal, digamos, ¿no? Y acá, por ejemplo, están estos síntomas más referidos a los trastornos alimenticios, las automutilaciones, las ujú. ansiedades, ¿no? El ataque de pánico, el insomnio también, ¿no? Y todo eso se articula, ¿no? Con lo digital y a veces se acrecienta mucho más, ¿sí? Y representa como esta desconexión, ¿no? Tomando un término de lo digital, conexión, desconexión, con el propio cuerpo también, ¿no? Y con esa sintomatología. Y en ese caso, Nicole, ¿por qué el cuerpo es objeto del síntoma? O en todo caso, como medio de expresión. Los cortes, los trastornos alimenticios. ¿Por qué el cuerpo se toma como medio? No sé si es la expresión correcta, o Ujú. vehículo de esto, ¿no? Claro, bueno, ahí lo pensamos justamente como eso, ¿no? Como el soporte también de la experiencia subjetiva, ¿no? Y de ese malestar y de ese dolor que muchas veces, digamos, el cuerpo termina siendo ese campo de batalla, ¿no? En donde los Mm, síntomas aparecen muy desconectados. Creo que el ataque de pánico, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Como algo una angustia que aparece de repente y que no se sabe, no se nombra, no se sabe muy bien por qué. Viene un poco como por ese lugar. Nicole, tomé nota de la lista, interesante, ¿no? Primero dijiste es un poco el tema de los acumuladores o los coleccionistas, ¿no? Ujú, Tiene que ver un poco con el consumismo, ¿no? Zapatillas, ropa, zapatos de las mujeres, ¿no? Luego, el tema, ¿no? De la virtualidad, la sobreexposición, ¿no? De subir todos los días lo que haces. Ahora, yo ujú. también me siento un poco mal ya que a mi edad hago lo mismo. Todos los días subo cosas de mi trabajo, porque es un tema de generar, pues, clientes, pacientes en la medida en que conocen mi trabajo, por razones laborales. No me estoy Ujú, justificando, puede haber ahí un tema gozoso inclusive, pero mi pregunta es, en el caso de los adolescentes, ¿de qué color me pinto la uña? ¿Cómo encontré mi baño? O sea, la banalización es una exposición. Alguien decía, pues, ¿a quién le puede importar eso? Y hay gente que lo ve. ¿Cuál sería la explicación de esta sobreexposición hacia el horizonte de lo banal? Ni siquiera, bueno, fuera algo interesante. Claro que lo hay, ¿no? Pero me llama mucho la atención, no sé si eso pasa en Uruguay, el otro lado, ujú. ¿no? Sí, bueno, ahí creo que se juega mucho esto de el consumir, ¿no? Incluso la vida o lo que los otros eligen mostrar, ¿no? Porque también hay como un recorte ahí de todo eso, de lo que se expone, de lo que no. Eh, y también hay, bueno, podemos pensar, ¿no? En la actualidad, nuevas figuras también, ¿no? Como los influencers, por ejemplo, ¿no? Que influencian, Claro. me parece muy interesante como el término, ¿no? Y que, bueno, muchos de estos adolescentes los siguen y está como esta Así. idea del ídolo, ¿no? Bueno, que es vieja, antes estaban los libros, ahora está ahí en las redes, ¿no? Pero que quieren ser como ellos y que hay como todo una puesta en escena ahí de que se muestra esto, ¿no? Desde lo más banal, pero también ahora, hoy día, y eso me parece interesante, porque yo siempre que pienso en las redes, creo que hay que pensarlas todo el tiempo como algo que va cambiando, ¿sí? Que es Mm. como un devenir constante y que hace unos años atrás se pensaban unas cosas de esas mismas redes y hoy día es completamente otra cosa, ¿no? Entonces creo que en esto de la hiperexposición es también el caso por caso, obvio, pero hay algo de lo generacional y que se generaliza. ¿Qué es esto de que lo íntimo se vuelve ajeno también, ¿no? Se vuelve público y ahí hay varias cosas, porque está esto de, bueno, podríamos preguntarnos, ¿es una condición para existir hoy día el mostrarse, ¿no? El Y, mostrarlo todo. Nicole, mira, que es interesante lo que tú dices, y ya yo soy un hombre de 50 años, conocí Ujú, en mi trabajo a una chica de tu país, de Uruguay,
que Ujú, está acabando filosofía y más allá de su apariencia física, es una chica muy guapa, habla de Lacan, habla de filosofía, entonces mira, usa el semblante como medio, pero finalmente el contenido es hablar de psicología, de psicoanálisis, de filosofía, está bien informada y tiene un estilo para transmitirlo y cortito, ¿no? Por ejemplo, ahí la cosa es ujú, inversa, ¿no? O el capitalismo te usa para sus fines o tú usas el exacto. capitalismo para fines más propios. Pero no es fácil, Ujú, ¿no? Porque uno termina siendo un poco súbdito del sistema. Entonces mi pregunta es, el discurso capitalista tan ujú. predominante, ¿qué ha generado y qué papel juega lo digital, la virtualidad en esto? ¿Cuál es tu apreciación, Nico? Esa pregunta me gusta mucho y creo que a veces en ciertos lugares el discurso, ¿no? Del capitalismo y el mismo discurso digital es como que se tocan y parecen muy, muy iguales, Mm, ¿sí? ¿Y en qué sentido lo digo esto? En que hoy día se ha vuelto, digamos, un lugar esto en donde no solo esta vida que se muestra, sino que también se puede utilizar para el trabajo y ahí entran otras lógicas también, ¿no? De esto de lo que se cuantifica, lo que se monetiza, ¿no? Lo que se vende, lo que se consume, digamos, todas esas lógicas están ahí puestas en juego, pero también tienen que ver con esta idea como de lo social en el sentido de que, ¿no? Red social también, ¿no? Las redes están ahí, pero creo que ahí es donde se da como la ruptura, y esto lo conecto con el discurso capitalista, en donde hay cierta ruptura con el lazo de lo social y aparece esta idea de la individualización, que es muy del sistema capital, ¿no? Como el yo lo quiero todo y es para mí y solo pienso en mí, ¿no? Pero a la misma vez hablamos de una masa, ¿no? Porque es todo más o menos igual, es como una masa sin identificar de alguna forma. Y ahí es donde esas cosas me parecen complejas de pensar y decir, bueno, me parece que acá hay que poner una pausa, hay que pensar otras cosas, ¿no? Y es verdad, a ver, no vamos a decir que nos vamos a salir del sistema capital, porque es casi imposible, pero sí poder puntualizar en dónde eso se nos traspasa a lo subjetivo, ¿no? De cada uno. así es. Y entonces, podemos hablar un poco explicando en primer lugar qué es el goce y cómo este goce, ¿no? Se satisface con estas nuevas plataformas que existen. Mucha gente no Ujú, entiende a veces, yo hago mi esfuerzo. Te cuento que estoy yendo en un distrito de mi país que se llama San Juan de Urigancho, tratando, hago lo posible para transmitir el ujú, psicoanálisis de la forma más clara que se pueda. Esa es mi pequeña revolución. Y la gente confunde goce con placer, o lo entiende claro. como una cosa media masoquista de forma directa, ¿no? Y no es tanto así. Ujú. Entonces, este goce, este concepto capital, primero, ¿cómo hay que entenderlo y cómo se satisface en la actualidad con la virtualidad? Esa es mi pregunta, mi querida Nicole. Bien. Bueno, respecto al goce, sí, es un concepto complejo, podríamos decir, pero que es muy estructurante del sujeto también, ¿no? De este sujeto que hablábamos. Eh, yo creo que hoy lo que representa este goce en sí tiene que ver con esta cosa como insistente y repetitiva, ¿no? Algo como que no termina que no cesa, ¿no? Eh, y que de alguna manera este goce representa así esta idea de una satisfacción que después termina con un malestar, pero que no es solo eso, sino que a mí me resulta más práctico pensarlo anudado a la pulsión, ¿no? Podemos pensar a la pulsión, ¿no? Como aquello que no busca un objeto, sino que bordea algo, digamos, ¿no? Ujú. Algo Un perdido. circuito. Y eso, exacto, y eso creo que las plataformas digitales lo captan muy bien, ¿no? La idea del Sí. scroll, por ejemplo, del loops de contenido, de la recompensa, digamos, como inmediata. Entonces, eso genera ahí en el sujeto quedar como muy pegado a ese goce, ¿no? Que muchas veces es como medio un goce autista, un goce mortífero, ¿no? Ahí, porque, digamos, terminamos perdiendo mucho más de lo que en verdad creemos en esa idea, ¿no? Infinita de estar ahí consumiendo Ujú. contenido, con estas recompensas, ¿no? Es como
es algo bien complejo lo que pasa ahí. Y respecto a esto de lo que pasa con el goce, podemos decir, es que muchas veces cuando quedamos tan pegados a esos goces, no damos lugar a esto del deseo, ¿no? Que tiene que ver con la falta, que es lo que nos impulsa, que nos toca un poco más la pulsión de vida, ¿no? Trayendo otro concepto. eh, y que claro, y que es un gozar sin límite de alguna forma, ¿no? Esta idea como de gozar todo lo que puedas al máximo, ¿sí? Y eso lo captan muy bien la lógica de lo digital. Y por eso el sujeto está hiperconectado todo el tiempo, ¿sí? Es el Todos, sujeto nosotros, hiperconectado, ¿no? Y sí. fíjate, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo. Ya. Las redes como sociales como el TikTok están hechas para Ujú, generar adicciones. No, no sé si hay intencionalidad, no me voy a poner a lucubrar sobre eso. Con dos ujú, dedos de frente, uno sabe que, o sea, los más adultos como yo nos enganchamos cada cual el exacto. algoritmo lee y obviamente eso lo sabemos casi todos. La pregunta, Ujú, Nicole, es, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Porque ahora ya llegamos a la parte, digamos, de propuesta. Es un poco la crítica a los psicoanálisis. Ustedes analizan, describen procesos, pero ¿cuál es la salida? O en todo caso, un intento de aproximación, ¿no? exacto, Frente a sí, este creo goce, que ¿no? va más un poco a esto, ¿no? No solo quedarnos en el análisis, sino poder hacer otra cosa con eso. Y me parece que nuestra disciplina, ¿no? El psicoanálisis, tiene algo bien interesante para plantear desde nuestro lugar, que es esta idea de, primero, abordar el deseo, ¿sí? Y segundo, que el sujeto pueda encontrar y poder hacer algo con esa falta, ¿sí? Con esa falta que lo constituye y esos lugares, porque lo que está pasando con tantas redes es que eso se tiende a negar y causa mucho sufrimiento, ¿no? Poder elaborar algo de eso, creo que la parte más simbólica del sujeto es la que se está perdiendo porque estamos ahí imaginariamente pegados a Ujú. la pantalla y ya no hay inscripción, ¿no? Por eso esta idea del cuerpo, incluso el propio cuerpo no puede hacer inscripción, digamos, en algo más simbólico y eso causa mucho sufrimiento y causa todas estas sintomatologías. Entonces creo que nuestra propuesta de alguna manera es hacerle lugar a esa falta, a la espera, a poder abordar, no desde el desborde, porque creo que muchas de estas sintomatologías generan eso, ¿no? Un desborde y un no saber qué hacer y un sinsentido que parece que es el fin de todo. Entonces creo que ahí es donde uno puede como abordar desde otro lugar, ¿no? Porque tampoco está bueno esto de tratar de eliminar el síntoma de una, digamos, Ujú. porque eso genera incluso mucho más sufrimiento y si nos Así imaginamos es. en un discurso digital que todo el tiempo está promoviendo eso, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y muy complejo, digamos, hacer un cierto corte. Y me parece que el psicoanálisis viene a una propuesta desde ese lugar también. Y más aún si el síntoma cumple una funcionalidad en el sujeto, lo estabiliza, entonces un poco, digamos, precipitado, a veces movilizado Ujú, tan pronto, ¿no? Tiene una función. Entonces, exacto. volviendo al tema, el silencio, la espera, Ujú, es lo que menos se practica en un escenario de tanta inmediatez. ¿Qué te tal cual. parece? ¿Cómo detener a ese sujeto, ¿no? Eh, Exacto. Yo creo déficit de que hoy atención, hiperactividad, claro, es una respuesta, es, obviamente, ¿no? No hay que ser psicólogo para pensar eso. ¿Y cuál es no. tu opinión, Nicole, frente a esto que el silencio y la espera, ¿no? Me encantó esta frase. Creo que es Sí, a tuya. ver, yo creo que sí, que en esta época, ¿no? Como decís tú, de lo rápido, de lo inmediato, lo que genera placer inmediato, ¿no? El silencio y la espera se vuelven de alguna manera actos como subversivos, ¿no? En donde es una resistencia casi pensar en cosas que uno, si las piensa a simple vista, dice, bueno, algo tan sencillo, ¿no? Como el esperar y el silencio, pero hoy día parece algo que es insoportable, que no se puede sostener, ¿no? Bueno, podemos pensar en la ansiedad, pero se ve en lo cotidiano, en el día a día, la gente no puede esperar, no puede abordar el silencio. Y ahí creo que es también donde el psicoanálisis puede
proponer algo diferente, porque los analistas estamos acostumbrados justamente a trabajar con esas cosas, con lo contrario, podríamos decir, Ujú. ¿no? Con una buena ignorancia, llamémosle, ¿no? En donde, por ejemplo, en el análisis el silencio puede ser un acto, no un vacío, ¿no? Y la espera puede representar el empuje, digamos, de algo nuevo, algo que no estaba previsto, que no estaba dicho, ¿no? Y que creo que ahí está esta parte como más superyoica que también el discurso capitalista y digital promueve, que es siempre responder a la demanda inmediata, ¿no? Ya. Fíjate, Entonces, bueno, Nicole, creo, sí, sí, perdón. no, esto de que creo que el silencio y la espera son un acto de resistencia y el silencio de alguna manera puede nombrar algo que no tiene nombre y en el, digamos, y en esa Mm, espera puede venir algo de lo deseante, ¿no? Esto que yo marcaba al principio. Y eso es claro, muy importante. le espera para advenir el deseo. Y si lo Eso. intentamos aterrizar, tomando los ejemplos que estos motivadores cogen mucho para hablar de éxito, perseverancia, Ujú, Lacan comienza casi a los 50 años, ¿no? Su seminario, los escritos son posteriores, o sea, incluso él lo dice en las iniciales, en los escritos no se están contados, donde él se reprocha un poco diciendo, bueno, creo que comencé un poquito tarde. exacto. Hace poco vi la biografía de este presidente, bueno, controversial, Ronald Reagan, como actor no la Ujú, hizo, y como candidato presidencial, que fue una época de bonanza en Estados Unidos, lo hizo casi igual a los 50. O sea, personas que estaban entrando a puertas de la tercera edad. Y los ejemplos van a quedar colgando porque el punto es que la gente joven se aliena a su cronología, ¿no? Y no es ujú, un tema de edad cronológica, ¿no? Es el momento, la oportunidad, cuando el deseo viene y hacerlo concretar, ¿no? Y eso puede pasar a los 20 como a los 60, ¿no? Entonces, esa exacto. espera a que tú te refieres, pues es Ujú, real, no sí, en todos, obviamente. Y volviendo un poco ya a nuestra rama, mira, Nicole, ujú, a mí me han dicho mis colegas, me dice, psicoanálisis en una población que no lee mucho, que tal vez quiere cosas más prácticas, que es un tema complejo, me parece un poco romántico. Ya yendo al plano real, eh, hay otras alternativas terapéuticas, no sé cómo sea en Uruguay, acá el enfoque, con todo respeto lo digo, el modelo cognitivo-conductual, con sus aciertos y sus discrepancias, es un modelo predominante. He exacto. hablado con gente de España y me dicen, no, usted está en un enfoque, un enfoque que no tiene evidencia científica. Entonces, vivimos una época entre la practicidad, lo científico, lo alternativo y el psicoanálisis que ofrece. Es una época distinta, complicada. Y esa es la última Exacto. pregunta, Nicole. Nosotros como analistas, en tu caso, ¿cuál crees Ujú. tú que es el reto ahora con este escenario tan complejo? Bien. Bueno, creo que el reto es esto que decía, ¿no? Que no caigamos en responder a las demandas imperativas de todo ya, de querer incluso sanar, ¿no? Esto que está tan de moda ahora, ¿no? O de querer Sanación. curar. Bien, sí, exacto, sanación, de curar o de sacame esto que ya no lo soporto, ¿no? Como esta idea que nos pasa mucho en la clínica, creo que hay pacientes que llegan con esa idea, un poco el desafío es transformar eso, ¿no? Y generar otra cosa. Pero bueno, creo que el psicoanálisis tiene mucho que aportar todavía, no solo desde la parte de analizar las cosas, porque creo que es una teoría muy rica, en donde lo actual lo podemos seguir, digamos, ¿no? De alguna manera como reproduciendo, como es este tema de lo digital y que hay muchas cosas teóricas que incluso podemos seguir pensando en el ahora y eso está buenísimo y nos sirve para repensar otras cosas, pero si vamos al hacer del psicoanálisis, yo creo que ahí tiene que haber una transformación en el sentido, primero que no podemos seguir como con esta idea de una especie de religión psicoanalítica que a veces nos ponen un poco en ese lugar, ¿no? Como que hubiese una sola forma de hacer psicoanálisis. Creo que hay diferentes formas, incluso también pensarlo desde
lo regional, no sé, pensar el psicoanálisis rioplatense, por ejemplo, es algo que acá Mm. solemos pensarlo, ¿no? Que hay gente que está haciendo cosas, por ejemplo, bueno, esto yo me he dedicado más al área de la investigación en psicoanálisis, que no es muy común, que tiene que ver con esto, con temas de actualidad, con meternos con, no solo con pensarlo desde el psicoanálisis, sino también con abordar la parte más social, ¿no? Y todo eso también es parte de nuestro hacer en la clínica y de poder aportar algo y de poder, digo, más allá de abordar los casos en este mundo, ¿no? En donde no hay espera, en donde no hay silencios, me parece que hay mucho que hacer con eso, porque es como, de alguna manera, un acto revolucionario también, porque es de alguna manera ir en contra de las lógicas actuales que sabemos que Imperantes. nos llevan a sufrir, Y en el ¿sí? caso, perdón, en el caso de Uruguay, que es tu ¿Mm? país, Nicole, ahí, ¿cómo es el tema de la salud mental? ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Si nos puedes contar un poquito. Y Bien, el bien. Estado, qué medidas toma frente a eso, es un escenario obvio que habría que conversar un poquito, ¿no? Exacto, ¿Qué te sí, es parece? bien interesante porque creo que en cada país eso cambia mucho, ¿no? Si bien Así es. estamos frente a discursos parecidos, cambia mucho. Acá respecto a salud mental, lo revolucionario que empezó hace un par de años, cuando yo todavía era estudiante, fue la aprobación de una ley de salud mental que no existía hasta el momento en ¿No? el país, y que eso implicó socialmente también un empezar a darle un lugar también a la salud mental que antes no estaba. No sé, por ejemplo, el sistema de salud no tenía un lugar para la parte de la psicología. Todavía seguía siendo algo como muy de el manicomio, que incluso todavía hay un centro, ¿sí? Que llamado así, Mm. se llama Hospital Vilar de Bo, ¿sí? Que es un hospital en donde, bueno, hay internaciones y todo eso es muy complejo cómo sigue funcionando, pero un poco la salud mental, esta ley, ¿no? Busca también introducir, bueno, en la salud, a la salud mental, que no sea algo que está aparte, sino que sea algo que se pueda pensar, que se pueda reelaborar, ¿no? Y se han estado haciendo muchos proyectos en estos años, que eso está bueno, sobre todo desde nuestra facultad, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en donde, bueno, en los hospitales se buscan hacer, ¿no? Lugares para trabajar la salud mental, ¿no? Talleres, instancias recreativas, ya sea con todos los diferentes pacientes que se puede trabajar y poder ir encontrando ese huequito en la salud también que muchas veces falta y que muchas veces se niega, que eso es lo más complejo, ¿no? No solo que falta, sino que se niega. Así que bueno, han sido épocas bastante revolucionarias en ese sentido y está bueno porque hay cosas que se han ido pensando. Incluso un presidente, algo que nunca había pasado, habló de que él fue el psicólogo y eso fue bastante Ah, revolucionario porque era, ¿no? sí, sí, Alguien sí. que asumía que iba a esa instancia y también creo que es como Uruguay tiene, es un país que en verdad es muy, muy democrático, muy rico en todas estas partes de lo social, pero bueno, la salud mental estaba un poco atrás, pero se están haciendo cosas para bien y eso es bueno. Y bueno, después respecto a qué es lo que más hay presencia, digamos, respecto a la salud mental, o más que presencia, hay cierta urgencia, es el tema de los suicidios. Ah, Y todo caray. el área, sí, es para la población que somos, las tasas y los niveles son muy altos, ¿sí? Entonces también se ha tratado de elaborar, bueno, prevención al suicidio, empezar a hablar más de la depresión, ¿no? Bueno, eso también es algo que se ha ido gestando porque la verdad que son niveles muy altos, y es algo muy que no se habla, ¿no? Muy silencioso, digamos. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué la tasa de suicidio ha aumentado? ¿Es en jóvenes, en adultos? ¿Qué sabes al respecto, Nicole? Bien, con el conocimiento que yo tengo en sí, no sé si es que ha aumentado, ¿no? Pero siempre ha sido alta, que eso es como lo grave. Ah, Pero con esto de la visualización de más salud mental se empezó a hacer enfoque de, bueno, que era un problema social también, ¿no? Esta tasa de tantos suicidios. Y respecto a los géneros, en hombres suele ser mayor, ¿sí? Y también en las adolescencias hoy día hay un mayor porcentaje, ¿sí?
pero bueno, no tengo tanto conocimiento respecto a qué está pasando puntualmente ahí, pero sí es algo Imagino. que está puesto en juego, ¿no? Y que es del país propio de Uruguay. Mira, Nicole, yo modestamente lo que te puedo decir para intercambiar información y sepas un poco de mi realidad peruana, eh, en el caso de salud mental, también el suicidio ha comenzado a ser una cifra que comienza a subir. Los problemas típicos acá es la violencia, ¿no?, doméstica, ¿no? Que eso sí no ha parado, ¿no? Y creo yo que ha aumentado. No tengo las cifras exactas. Ahora, lo interesante y lo dramático es, y ahora te hablo con cierta autoridad porque estoy haciendo un proyecto con parroquias católicas acá en Lima, en San Juan de Lurigancho. Es un distrito que tiene más de 1 millón de habitantes. Imagínate, es gigante. Para ir al grano, hay solo 5 centros de salud mental comunitario. Centro de salud mental comunitario, ¿ah? No hospital general, no un centro de salud integral como había. Pero ¿cuál es el problema, Nicole? Y esto a veces los profesionales que están metidos en consultorios, estamos un poco a la espalda de lo que se hace en el ámbito social, a menos que estés en ONG o trabajando en el Estado, salvo esas excepciones. Que las consultas se le dan de acá a 2, 3 meses. Te digo del centro mental comunitario que está en la zona, ya ponte a pensar en los hospitales. Entonces le Ujú, digo, sí, ¿para sí, qué hacemos un proyecto preventivo para hacer un sistema de derivación si el centro mental está saturado? Para que esa señora o ese chico venga y diga, bueno, tu consulta sale dentro de 2 meses o 3 meses. Salvo que sea una emergencia. Y si es una emergencia, tiene que ir a un hospital general. Y en mi país solamente hay 3 hospitales generales en salud mental. Tres. No sé cómo sea Uruguay. Entonces, el problema es la demanda. ujú, Ahora, ellos como institución tienen una propuesta, sí, generar promotores en salud mental, pero como están tan absorbidos por la atención, claro. pues ¿quién hace los promotores? Queda en el papel. Se hace intentos, por supuesto, no digo que no se haga. Ahora, no sé, fíjate si esa fotografía tan cruda que te la brindo, porque yo estoy directamente vinculado en mi trabajo, es un voluntariado, no estoy dentro de un proyecto formal, como parte de un equipo de proyecto pagado, ¿no? Es un trabajo voluntario. Ahí viene el gran nudo, ¿no? Preventivo por un lado, pero hay una realidad a cuestas, ¿no? Y en Uruguay hay algo parecido con respecto al sistema de salud del Estado público, de esta saturación, esta dificultad por cobertura, o es un problema Sí, muy peruano, depende. no, ese problema está, y respecto a los hospitales públicos, sobre todo, ¿no? Que tienen una gran demanda, y cómo funciona aquí es que esa gran demanda se, digamos, se diluye a las prácticas profesionales de la Facultad de Psicología. Entonces, de alguna manera es como poder responder a esa demanda, ¿sí? Que en la parte pública se excede, y también que los estudiantes puedan tener sus prácticas con pacientes reales, ¿no? Y haya un... Entonces es como que la universidad pública y los hospitales públicos se, digamos, se retroalimentan en lo Ah, que es el mira. tema de esa demanda, sí. Eso es bien interesante y es como funciona hace años ya. Sí, se puede hacer los cambios, no se requieren muchas personas. Mira, como este, y con eso termino el rollo mío, somos 3 personas en 8 parroquias. Entonces es poquísima gente, casi nada. El tema es la Claro. gestión. Bueno, será tema para otra conversación. Nico, la última pregunta para despedirnos. ¿Cuál es tu recomendación a la gente que se puede interesar en el psicoanálisis en tiempos tan pragmáticos y tan Ujú, alternos, ¿no? Como decía un colega, hay mucho vendedor de humo también, ¿no? Entonces, mucha gente queda, ¿no?, obnubilada por este tipo de tratamientos, y nosotros que somos un sistema ya, entre comillas, tradicional, una terapia que tiene más de 100 años, ¿cuál sería tu sabio consejo a la gente joven, sobre todo, que quiere, ¿no?, estudiar el ujú. psicoanálisis? Bien, yo creo que hay como dos cosas bien importantes, al menos esto desde mi propia experiencia, que es eh, poder ir a esos lugares, y es algo que obviamente que a cada uno le interesa, sin miedo
a quizás estas a priori que hay o estas ideas que hay sobre el psicoanálisis y cada uno habitarlo, porque creo que el psicoanálisis tiene eso que está buenísimo, que es de pensar las singularidades. Y yo creo que como analistas también nos ubicamos en ese lugar Mm. de que no vamos a ser tal analista y vamos a hacer esto y lo otro, y como no, esta idea que yo te decía como más de religión que se hace de una forma, sino que cada uno también encuentra dentro de esta hermosa y vasta teoría del psicoanálisis su lugar. Entonces creo que hay que como animarse a eso y ver con qué nos encontramos, ¿no? Con qué podemos, digamos, desde nuestra experiencia, desde nuestra historia también, porque creo que somos analistas también con nuestra historia, eh, engancharnos, pues yo, al menos en mi experiencia, siempre hay algo que te engancha, ¿no? En esto del psicoanálisis y cómo seguir ese camino, seguir esa vía, y que creo que es algo también casi como eh, de una forma de pensar el mundo, que al menos yo lo veo así, ¿no? Una forma de pensar los Ujú. vínculos, una forma de pensarnos como personas, como sujetos, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso, o al menos lo que a mí tanto me gusta del psicoanálisis. Y después respecto a lo que es más la práctica, y capaz que acá le hablo un poco más a los que no se animan a hacer un análisis, es también lo mismo, como animarse y probar, y no quedar con, ay no, ¿será que voy a hablar solo de mi infancia? Y no como estos también prejuicios que hay, probar, Mm. probar y ver que analizarse es un camino complejo, ¿sí? Es complejo, pero también es tan transformador y nos habilita a tantos lugares increíbles para pensarnos como personas, como sujetos, y eso hoy día es muy valioso. Entonces creo que es como el animarse y corrernos un poco de los prejuicios que hay sobre la teoría para ambos lados, para aquellos que quieren poder estudiar el psicoanálisis y para aquellos que también quizás no se animan a esta práctica como análisis propio, digamos. Muy bien, me quedo con tu frase, entre el silencio y la espera, el psicoanálisis es una opción. Gracias, Exactamente. Nicole, por el gusto de Bueno, escucharte y hasta otra oportunidad. Saludos a los amigos de Uruguay y con nosotros y conmigo será hasta otra oportunidad. Buen día. Chao, Niki. Nos vemos. gracias. Cuídese. Chao, Bye, chao. bye.